Ya, vamos a ver. El balance de energía es de materiales, perdón, es el mismo que hemos visto. Y aquí, jóvenes, utilizamos el balance en materia total. ¿De acuerdo? El balance en materia total. Y es el mismo que hemos visto, en donde hay diferencias en el balance de energía, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí tenemos la sumatoria de todas las corrientes de entrada. Y aquí teníamos esto, lo hemos representado con N. Ahí está, todas las corrientes que entran, las corrientes de materiales que entran al sistema, ¿no? Menos todas las corrientes que salen. Ahí está, es igual a la variación del contenido, nada más, ¿sí? Es igual a la variación del contenido. ¿Sí? Y este va a ser el balance de materiales que vamos a usar, ¿de acuerdo? El balance de energía, este sí lo vamos a notar diferente al anterior. El balance de energía es uno solito, ¿no? Igual, esto es igual a todas la sumatoria de las energías que ingresan al sistema, ¿no? Menos todas las corrientes que arrastran energía que salen del sistema en forma de tasas de transferencia, ¿no? De energía. Entonces tenemos N entradas menos M salidas, ¿no? Ahí está. Estas son las energías que arrastran las corrientes de entrada menos las energías que arrastran las corrientes de salida, ¿no? Más o menos el calor intercambiado. El calor intercambiado de alguna manera u otra. Más menos el trabajo también intercambiado, el trabajo mecánico. Y más menos el calor generado. El calor generado o consumido, ¿no? Quizás alguna reacción química, ¿no? Algún fenómeno eléctrico o quizás también debido a la radiación, ¿no? O también debido a alguna reacción nuclear. Y estos jóvenes va a ser igual a la variación de energía del sistema. Ahí está. Estas van a ser las formas diferenciales que vamos a usar, ¿ya? No hay que olvidarse aquí que la energía de las corrientes de entrada y de salida, cualquiera que sea, es igual, en este caso, a la entalpía en el tiempo, cambio de la entalpía en el tiempo más la energía cinética en cuestión de flujo más la energía potencial, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Vamos a llamarle total si quieren. La energía cinética es un medio de la masa, en este caso sería flujo másico, por velocidad, ¿no? Al cuadrado, más flujo másico, la gravedad por la altura, ¿no? Ahí está. Y ustedes ya saben cómo se puede representar la entalpía, ¿no? La entalpía se puede representar como el flujo de masa
el calor específico, la temperatura menos una temperatura de referencia, por si acaso, ¿no? ¿Ya? No se vayan a olvidar eso. Entonces, fíjense, a la entrada sería así, ¿no? Ese puntito significa que es por unidad de tiempo, nada más, ¿sí? Y después ya se reemplaza si se desea o si es necesario cada uno por su equivalencia, ¿no? Aquí la energía potencial, la energía cinética y bueno, la entalpía, aquí, ¿no? ¿Sí? También de esa manera. ¿Está bien? Entonces estas van a ser nuestras expresiones. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Pero si alguien tiene alguna duda puede consultar, ¿no? Pueden consultar en cualquier momento. Ya, miren, aquí está, ya. Miren.
Ahí está, ¿no? Inciso A. Aquí vamos a colocar inciso B. Ya. Bueno, ahí está, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Dice así, ¿no? Miren, dice, un secador de pelo es básicamente un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto que aspira aire frío a la temperatura de 20 grados centígrados y lo expulsa a 55. Dice que además el secador es como un tubo que tiene una entrada circular de 6 centímetros de diámetro, en donde el aire, aquí no tiene tilde esto, ¿no? En donde el aire ingresa a 1,2 metros sobre segundo. A la salida, el diámetro del secador es de 2,5 centímetros. ¿Ya? Además dice, el secador pierde un 10% del calor generado por una resistencia eléctrica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por una resistencia eléctrica. Punto y coma, ¿no? Para mover, para mover el aire existe un pequeño motor con un soplador, una especie de ventilador, ¿no? Que consume 2,5 vatios de energía eléctrica. Determine varias cosas. Inciso A, la velocidad de salida del aire, ¿no? Del secador, ¿no? ¿Sí? ¿A qué velocidad sale el aire? ¿De acuerdo? E inciso B, el consumo de energía eléctrica en la resistencia calefactor. ¿Ya? Vamos a hacer un dibujito aquí para más o menos que ustedes vean cómo es un secador de pelos. Una idea, ¿no? Un dibujo aproximado. Ahí está. Entonces dice que es como un tubo. Que tiene 6 centímetros de diámetro en la zona donde entra el aire, ¿no? Entonces aquí tenemos el diámetro a la entrada, 6 centímetros. Y por aquí está ingresando el aire, ¿no? A la temperatura de 20 grados centígrados y a una velocidad de 1,2 metros sobre segundo, ¿no? Está bien, ¿no? Y a la salida dice que hay una disminución del, del área, ¿no? El área de la salida, el diámetro es menor. Algo así podría ser, ¿no? Entonces el aire sale también por aquí. Está saliendo por ahí el aire. Pero está saliendo a 55 grados centígrados y no dice nada más, ¿no? No dice nada más. Pero lo que sí sabemos es que el diámetro aquí, mejor con otro color, ¿no? Lo dibujamos eso. Este diámetro, jóvenes,
es de 2,5 centímetros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, este secador de pelos puede ser que tenga su gatillo acá, ¿no? ¿De acuerdo? Algo parecido a eso, como una pistola. ¿Y qué dice? Tiene una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica que se utiliza para calentar el aire, ¿no? Ahí está, lo vamos a dibujar así. ¿Ya? Es como una bobina calefactora, ¿no? ¿Ya? Que genera calor. Y tiene un motorcito para hacer que el aire se mueva, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño motor que mueve al aire en su interior, ¿no? Ahí está. Entonces tendríamos un calor generado aquí y una potencia de motor, ¿no? Pero también dice que pierde un 10% del calor, ¿no? Entonces aquí hay un calor perdido. Sería bueno con otro color para no confundir con un flujo de fluido, ¿no? Ahí está, es un 10% del calor general. ¿Qué es lo que nos pregunta aquí? Pregunta varias cosas. La velocidad de salida del aire. Piso B, el consumo de energía eléctrica de la resistencia de la salida. Y podría aumentarle un inciso más acá. Podríamos aumentarle a BC el flujo de masa de aire. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Ese es más o menos sería el dibujito. ¿Ya? Una secadora de pelos. Seguro que las chicas están muy acostumbradas a esto, ¿no? Y es un sistema termodinámico en realidad, ¿no? En donde se puede aplicar balance de materia, balance de energía y desde luego las ecuaciones de transferencia de calor, pero de manera implícita primero, ¿no? De manera implícita por el momento. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a colocar entonces solución. Ya, este es un sistema abierto, ¿no? En donde en el interior no hay acumulación de aire. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Tiene una sola entrada y una sola salida. Entonces, fíjense, tenemos flujo másico de entrada aquí y aquí un flujo másico de salida. Entonces, el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, una sola entrada y una salida, es igual a la variación del contenido, ¿no?
Pero la cantidad de aire que hay metido aquí adentro es constante. Entonces esta derivada se hace cero. Y llegamos a la conclusión trivial de que todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Esto con ayuda del balance de materiales totales, ¿no? Pero ahora podemos utilizar la ecuación de continuidad. ¿Para qué? Para relacionar el flujo de masa, ¿no? Como es la entrada y la salida es lo mismo, vamos a llamarle M punto nomás, ¿no? Sí, pero entre la entrada y la salida tendríamos de que el flujo de masa a la entrada es la densidad del aire a la entrada, la velocidad del aire a la entrada y el área del conducto a la entrada. Esto es igual a la densidad a la salida, velocidad a la salida y el área a la salida, ¿no? Ahí está, para el primero y para el segundo, ¿no? ¿Está bien? La ecuación de continuidad. Tenemos la velocidad de entrada. El área de entrada también se puede calcular. Y la densidad de entrada, no hay ningún problema. La densidad de entrada se puede calcular con ayuda de la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? El área es el área de los círculos, ¿no? Que en este caso sería pi cuartos diámetro al cuadrado. Y la densidad, por la ley de los gases ideales, es presión por masa sobre RT, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar aquí. La densidad de entrada sería presión a la entrada, masa molar del aire, R temperatura de entrada. Por la velocidad de entrada, que vale 1,2 metros sobre segundo, por el área de la entrada es pi cuartos, diámetro de la entrada al cuadrado. La densidad de la salida sería presión a la salida, masa molar, R temperatura a la salida, por velocidad a la salida, y el área de la salida sería pi cuartos, diámetro de la salida al cuadrado. Estamos reemplazando la primera parte y la segunda parte. Pero aquí, jóvenes, se pueden simplificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pi cuartos. Podemos simplificar. Es el mismo fluido a la entrada y a la salida. La masa molar se simplifica. La constante universal es la misma. La presión es una atmósfera, porque adentro el aire no está presurizado. Quizás adentro hay pequeñas variaciones en la presión, pero son ínfimas. Pero antes, la presión a la entrada es la misma presión a la salida, porque están expuestos a la atmósfera. Sin importar si internamente hay pequeñas diferencias de presión. Entonces también la presión de entrada igual a la presión a la salida. ¿Ya? A ver, ¿qué pide calcular? La velocidad a la salida del aire. Entonces aquí podríamos despejar la velocidad a la salida. Sería igual a la velocidad de entrada por, ¿no? Por diámetro a la entrada al cuadrado sobre la temperatura de entrada por la temperatura de salida sobre el diámetro de salida al cuadrado. Ahí está, ¿no? O si quieren lo mismo expresarlo así, ¿no? Ahí está, como quieran calcularlo, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, veamos. Tenemos la velocidad de entrada, 1,2 metros sobre segundo. Los diámetros, 6 y 2,5.
La temperatura de salida y la de entrada también se tiene, pero como estamos utilizando la ley de los gases ideales, esto tiene que estar siempre en Kelvin, ¿no? No olvidarse nunca. Siempre tiene que estar en una escala absoluta. No puede estar en otra escala, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a convertir las unidades. La temperatura de entrada 270, 290, 293,15 Kelvin. La temperatura de salida 270 más 50, 320, más 8, 328,15 Kelvin, ¿no? Ahí está, bien, se hemos convertido, ¿no? Bueno, no hay la calculadora, pero para no pelarle vamos a verificarlo, ¿no? Ya. Bueno, entonces calculamos la velocidad de salida. El diámetro de la entrada es 6 centímetros y el diámetro de la salida es 2,5 centímetros. Pero está al cuadrado, ¿no? De entrada esto se cancela. La temperatura de salida es 328 sobre la de entrada 293. Listo, entonces hay que calcular esto. Por 6 entre 2,5, pero eso tiene que estar al cuadrado, ¿no? Ya, entonces sería por 6 por 6, 36 arriba, por 3, 28,15. Luego está malo, 1,2 por 3, 6 por 6, 36, ¿no? Por, y ahí está. Entre 293,15 y entre 2,5, pero al cuadrado, ¿no? Ahí está, 7,74. Y esta sería la respuesta del inciso A, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde salió este resultado? Entonces, de realizar un balance de energía. ¿Está bien? Y la velocidad se acelera, y eso está bien. ¿Por qué? Porque el diámetro, en primer lugar, el diámetro de la salida es menor, y en segundo lugar, la temperatura del aire está aumentando. Entonces hay una expansión. Entonces hay dos razones por las cuales la velocidad aumenta. Uno, porque el diámetro de la salida disminuye, por un lado, y por otro lado es porque el gas se expande, entonces se incrementa su volumen internamente y eso tiene que resultar en un aumento en su velocidad. ¿Ya? ¿Qué más nos pide? A ver. El consumo de energía eléctrica en la resistencia del calefactor. Pero antes que eso, podemos calcular el inciso C, ¿ya? Antes de continuar.
Eso está aquí, ¿no? Esto sería el flujo másico a la entrada y esto sería el flujo másico a la salida, ¿no? Entonces, el flujo másico en general es densidad por velocidad por área. En cualquier punto, ¿no? Podemos tomar a la entrada porque a la entrada tenemos mucha información. La densidad es presión, ¿no? Presión masa molar RT1. Esa es la densidad de la entrada. Por la velocidad de la entrada, y el área de la entrada sería pi cuartos diámetro de la entrada al cuadrado. Ahí está, de esa manera vamos a calcular entonces. La presión se sobretiene una atmósfera, ¿no? Aquí las unidades hay que controlarlas. Una atmósfera. La masa molar del aire es 28,96. Nunca se va a olvidar ese dato. La constante es 0,082. Y la temperatura a la entrada, la T1, ¿no? Esto sería la T1. A la entrada es 293. Ahí está. Por la velocidad. La velocidad de la entrada es 1,2 metros sobre segundo. Y finalmente el área. Pi cuartos por el diámetro. El diámetro es 6 centímetros. Llevándolo a metros sería entre 100. Sería por 0,06 metros al cuadrado, ¿no? El diámetro al cuadrado. Entonces aquí obtenemos el flujo de masa, ¿no? Las unidades de la densidad son, esta densidad tiene unidades de kilogramos por, gramos por litro sería, ¿no? Sí. Aquí fíjense, las unidades de la densidad es gramos por litro. Por lo que es lo mismo decir kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Kilogramos por metro cúbico. A ver, calculemos primero la densidad. $28,96 dividido entre 0,082 entre 293,15. Esta es la densidad de la entrada, ¿no? 1,2047 gramos sobre litro o kilogramos metro cúbico. Por la velocidad, no hay problema, 1,2 metros sobre segundo. Y el área, a ver, de una vez sería pi entre 4. O de una vez calculemos, ¿no? Por 1,2 por pi entre 4 por el diámetro 0,06 al cuadrado. Y esto nos va a salir 0,00409. Ahí está, entonces fíjense, metro con metro cuadrado es metro cúbico y se cancela con esto. ¿Qué me queda? Kilómetros por segundo. 0,00409, ¿no? Metros, o en este caso kilogramos sobre segundo. Y esas son las unidades del flujo másico, o sea que todo esto está correcto, ¿no? Kilogramos segundo. Ya, entonces para terminar, el flujo de aire es de 0,00409 kilos de aire que están circulando por cada segundo. Y esta sería la respuesta del último inciso, del inciso C. ¿Ya, jóvenes? Ahí está.
Ahora sí, podemos saltarle al último, al inciso que nos faltaba. El consumo de energía eléctrica. Al inciso B hacemos balance de energía. Y tiene una sola entrada y una sola salida, ¿no? Entonces tendríamos, fíjense, una sola entrada. Tendríamos entonces una sola energía de entrada menos la energía de salida más el calor generado eléctricamente es positivo si entra, ¿no? En cambio el calor perdido es negativo. Y el trabajo está entrando al sistema, ¿no? Sí, está entrando desde afuera mediante energía eléctrica, ¿no? Y la resistencia eléctrica también succiona energía eléctrica que la convierte en calor. Y esto es igual a la variación de la energía del sistema. Pero como estamos en el estado estacionario, esto es cero. ¿No? Se trata de un proceso estacionario de estado estable y flujo estable. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué quiero calcular yo? El calor generado. Eso es lo que me pide, ¿no? Va a ser igual entonces al calor perdido menos el trabajo eléctrico del motorcito más la energía de salida en función al tiempo menos la energía de entrada en función al tiempo. Ahí está. Pero hay que anotar una cosita más. El calor perdido dice que comparativamente hablando es un 10%, creo, el calor generado, ¿no? El calor perdido, entonces, esto significa 10% en fracción, ¿no? Del calor generado. Y lo reemplazamos aquí entonces. Pasamos al primer miembro a restar. Voy a tener 1 menos 0,109. ¿Ley? Bueno, tenemos que calcular las energías, ¿no? Aquí, mira, vamos a hacer ese cálculo. El trabajo ya lo tenemos. El trabajo es de 2,5 vatios, dice, ¿no? Sí, aquí está, este es el trabajo. El soplador. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el cambio de la energía del sistema. Es salida, a ver cómo estamos anotando aquí. Salida y entrada, ¿no? Hay un cambio, hemos hecho un cambio sin darnos cuenta. Ahora sí. Es toda la energía que sale menos toda la energía que entra. La energía que sale es el flujo másico por el calor específico. La temperatura de salida, creo que le habíamos dado un número, ¿no? A la salida. Está bien, TS. TS menos la temperatura de referencia. Esa es la energía. O si quieren, hagámoslo por partes, para que no se pierdan, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Uno por uno. Esta es la energía de salida. Esta es la entalpía, más la energía cinética, un medio del flujo másico por la velocidad 1 al
cuadrado, o la velocidad en este caso de salida, ¿no? Ahí está. Los cambios en energía potencial son nulos porque la entrada y la salida están a la misma altura, ¿no? ¿Sí? Es horizontal. Entonces no hay cambio de energía potencial. Y la energía cinética, ¿no? Por unidad de tiempo de entrada es igual al flujo másico, calor específico, temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más su energía cinética. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí calculamos la diferencia. Aquí miren, ¿no? Salida menos entrada. El flujo másico y Cp se pueden factorizar. Temperatura de salida menos temperatura de entrada. La T de referencia se nos va a anular, ¿no? Y respecto a las energías cinéticas tendríamos eso. ¿Ya? El flujo de masa ya lo hemos calculado por los ejemplos anteriores, 0,00409. Y como la masa aparece en los dos lados, lo vamos a factorizar, ¿ya? Entonces aquí sería el calor específico de ¿quién? Del aire. En tablas, ¿no? El calor específico del aire, por si acaso, es 1007, ¿ya? Julios, kilos, grados centígrados. Entonces, por 1007. Por la temperatura de salida. Como es diferencia, no es necesario escribirlo en Kelvin, lo podemos anotar en centígrados, porque es igual diferencia. 55 menos 20 sería directamente esto, ¿no? La masa salió ya porque factorizamos. La velocidad de salida es 7,74 al cuadrado, menos la velocidad de entrada 1,2 al cuadrado. De todas maneras hay que ver las unidades, ¿no? Mucho cuidado con las unidades. El calor específico, lo voy a anotar, es 1007 dijimos, ¿no? Julios, kilos, grados centígrados. La diferencia de temperaturas es grados centígrados. Entonces vamos a tener aquí el flujo másico, kilos por segundo, ¿no? Entonces si multiplicamos aquí vamos a tener, en el calor específico vamos a tener julios, kilogramos, grados centígrados por grados centígrados, por la diferencia. Y aquí que vamos a tener metro cuadrado, segundo cuadrado, porque es velocidades, ¿no? Y todo esto por kilos por segundo. Entonces aquí los grados centígrados se cancelan, kilos con kilos, y vamos a obtener vatios. Y en esta segunda parte sería metro cuadrado, kilogramo, segundo cuadrado, segundo. ¿No? A ver, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Por el metro que me sobró, newton por metro. Entre segundos, entonces me va a salir vatios más vatios. Así que todo me va a salir en vatios. No necesito transformar nada. ¿Ya? Todo me va a salir en vatios. Todo está correcto. Vamos a borrar ese análisis, ¿ya? Entonces,
Miren, dicho y hecho, todo sale en vatios. Y está bien. Eso es lo bueno de trabajar con el sistema internacional, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, tengo 1007 por 55 menos 20 es 35. Más 0,5 por un medio, ¿no? Un medio 0,5 por 7,74 al cuadrado menos 1,2 al cuadrado. Cerramos paréntesis. No. Y esto es igual a, aquí faltó paréntesis, ¿no? Por 0,5 también, porque le afecta a todos, ¿no? Ahora sí. 35.274,23. Ah, ya, pero hay que multiplicar por el flujo de masa, ¿no? Por 0,00409. Esto nos da 144,27 vatios. ¿Ya? De todas maneras, echémosle una revisa, ¿ya? Con calma, para no estar fallando y estar pasando momentos de revisión, ¿no? ¿Está bien? Esto es con la calculadora, ¿no? Ahí se puede apreciar mejor y uno elimina errores, ¿no? Ya miren, entonces tenemos 0,00409 por, abrimos paréntesis aquí, 1007 por, de nuevo paréntesis, 55 menos 20, ¿no? Más un medio por, abrimos paréntesis, al cuadrado menos 1,2 al cuadrado. Y listo. 144,27. Está bien, ¿no? Ya. Listo, ese sería el cambio entonces de la energía total del sistema, tomando en cuenta el cambio en la energía, en la entalpía y en la energía cinética. Estamos considerando ambas a la vez. ¿Ya? Listo, entonces vamos a reemplazar aquí. Tenemos todo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Despejar el calor generado, ¿no? El 0,9, fíjense que pasa a dividir, ¿no?
Y fíjense que el trabajo es pequeñito en comparación a las demás formas de energía, ¿no? El trabajo nos dice que vale 2,5 vatios. Es pequeñito comparado con 144. Esto entre 0,9. ¿No? 157,52. Y ahí está. Sí, ese sería el calor entonces generado, ¿ya? Y esta es la cantidad de energía que tiene que consumir el soplador. Entonces debe ser al menos un soplador de unos 160 vatios, ¿no? Sí, según su catálogo, y si uno mira su etiqueta, seguramente que debería encontrar que está utilizando al menos, yo digo, unos 160 vatios para redondear. ¿Qué más nos pide? A ver, que todo lo hemos hecho. La velocidad, el flujo de masa de aire y el calor generado. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Y si quisiésemos saber el calor perdido, entonces sería el 10% de esto, ¿no? No nos pide, pero podríamos hacerlo, ¿no? No pide, pero por si acaso. Bueno, dudas, preguntas. Preguntas, Jones. Esa sería la respuesta. Ingeniero, disculpe, ¿de dónde sacó 1007? Ahí me chipé, me perdí. Sí, sí, no se preocupe. Este valor de 1007 hemos hallado de tablas para el agua, ¿sí? O para el aire, perdón. Es aire lo que tenemos aquí, ¿no? El calor específico del aire vale 1007 julios, kilogramos, Kelvin. ¿Ya? Ahí está. No se vaya a olvidar. Para el aire vale 1007. ¿Está bien? Muy bien, ingeniero, gracias. De ahí salió. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, señores? Ya. Hizo C. O bueno, ejemplo 2, ¿no? Estamos soñando nosotros. Ejemplo 2 sería.
Aquí vamos a aumentarle la temperatura ya. De helio. Contiene 40 metros cúbicos de helio. Vamos a colocar aquí a 17 grados centígrados. Y una presión de 100 kilopascales. Ahora sí. ¿Ya? Ya. El globo, ¿sí? Es elástico y se hincha, ¿no? A ver, aquí hincha, habría que ver, ¿no? ¿Cómo se escribe? No es con H, ¿no? Hincha, no de hincha de Oriente, ¿no? De Blooming. Está bien. Hinchar es con H nomás, ¿no? Ya. Y se hincha. Ahorita vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Entonces tenemos, fíjense, un globo de goma contiene 40 metros cúbicos de helio a 17 grados centígrados y a una presión de 100 kilopascales. Y está conectada por medio de una válvula a una línea de flujo de helio que está a 125 pascales y 25 grados centígrados, ¿ya? El globo es elástico, dice, ¿no? Y se hincha de tal manera que su volumen es proporcional a la presión, ¿no? ¿Está de acuerdo? Su volumen es proporcional a la presión. A mayor presión, mayor volumen, dice, ¿no? O si quieren, a mayor volumen, mayor presión. Es lineal. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿no? Si el globo es adiabático, ¿no? Determine la temperatura final del helio cuando el globo se llena. Ya, aquí hay que aplicar, jóvenes, balance de materia y balance de energía, ¿no? Y si dice que es adiabático, entonces el calor es cero, pero no importa. La idea es aplicar balance de materia y balance de energía. Entonces vamos a hacer dibujitos. ¿Cómo sería aquí? Entonces aquí tenemos una cañería, si ustedes quieren, por donde tenemos una derivación. Y aquí tenemos una valvulita. Y esto va infla un globo de helio. ¿Ya?
y el helio va a entrar, ¿no? ¿De acuerdo? La línea por la cual está circulando el helio está a 125 kilopascales de presión y a 25 grados centígrados, ¿no? Ahora se abre la válvula, ¿no? Y se permite la entrada del helio. Entonces aquí tenemos la valvulita. Se abre la válvula y ingresa el helio, ¿no? De tal manera que el globito se hincha, ¿no? Se hace más grande. ¿De acuerdo? Se hace más grande. Entonces, aquí en el helio tenemos un estado inicial y un estado final. Al inicio dice que tenemos que el volumen inicial es de 40 metros cúbicos y la temperatura inicial es de 17 grados centígrados, ¿no? La presión al inicio es de 100 kilopascales. Al final, no sabemos la temperatura final, eso es lo que nos pregunta calcular, ¿no? Eso es lo que nos pregunta calcular, la temperatura final. ¿Qué más? La presión no la conocemos, pero por razonamiento podemos saber cuánto es la presión. Y además también no conocemos el volumen final. ¿Ya? Mire, si la presión aquí en este lugar es de 125 kilopascales y aquí en este lugar al inicio es de 100 y abrimos la válvula, entonces la presión mayor vence a la presión menor y por lo tanto el helio entra. Pero mientras el helio va inflando el globo, ¿sí? Este globo de látex, la presión interna va aumentando. Entonces, si la presión al inicio es 100 kilopascales, la presión al final va a tener que ser mayor. Pero va a haber un momento dado en que ya no entra helio, ¿no? Eso sucede cuando hay un equilibrio mecánico. Ya no va a entrar más helio cuando la presión interna final del globo llegue a 125 kilopascales. Entonces, la presión final tiene que ser 125 kilopascales, ¿no? Entonces, una vez que la presión de entrada aquí se iguale con la presión del helio aquí en este lugar, 125, ahí se detiene el proceso y no entra más helio. ¿Ya? No entra más helio. No tenemos más datos. Quiero que entiendan bien esa parte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al inicio la presión es 100 kilopascales. Y mientras abrimos la válvula, el helio va a ir ingresando al globo, va a ir hinchándose el globo, pero la presión en el globo va a ir aumentando de a poco. ¿Y en qué momento ya el globo deja de hincharse, deja de llenarse y el proceso se detiene? Ya cuando la presión interna al final en el globo llegue a 125 kilopascales también. Y ahí se termina el proceso. ¿De acuerdo? Ahí se termina el proceso. Bueno, vamos a interpretar de que este asunto de que el volumen es proporcional a la presión, ¿no? Aquí este color nomás, ¿ya? Blanco. El volumen es proporcional, dice, a la presión. ¿De acuerdo? ¿Cómo convierto esta proporcionalidad en una igualdad? Añadiendo una constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces el volumen es igual a una constante por la presión. ¿De acuerdo?
Si yo despejo la constante, voy a tener volumen sobre presión es igual a la constante, ¿no? Y ya luego entre estados voy a tener volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2, entre estados diferentes. Porque el cociente entre volumen y presión es constante. Entonces, si el volumen cambia, la presión cambia de tal manera de permanecer esa K invariable. ¿Qué voy a averiguar aquí? El volumen al final. El volumen al final va a ser igual al volumen inicial, presión final, presión inicial. El volumen al inicio es 40 metros cúbicos. La presión final es 125 kilopascales. Esta presión se sobreentiende que es absoluta, así que no hay problema. Entre la presión 1 es 100 kilopascales. Eso se simplifica y obtenemos el volumen del globo al final. El volumen al cual se hincha, ¿no? ¿Ya? $50, ¿ya? Entonces el volumen al final es 50 metros cúbicos. Ahí está. Entonces, fíjense, aumentó en 10 metros cúbicos, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos la presión final y tenemos el volumen final. ¿Será que puedo calcular la temperatura con la ecuación de estado? No, porque no conozco los moles que hay ahí adentro, ¿no? Si conociese los moles, sería facilito determinar la temperatura y todo sería un chiste. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a utilizar entonces las herramientas de los balances de materia y energía. Entonces, primero, aquí vamos a hacer balance de materia total. Este es un proceso dinámico, no estacionario. ¿Por qué? Porque la masa del volumen de control cambia. Si este es nuestro volumen de control, ¿no? El volumen del globito o del balón de goma, de látex, entonces la masa está cambiando. La masa al inicio es menor a la masa final porque hay un proceso de llenado. Entonces se trata de un proceso dinámico con una sola entrada, ¿no? Hay una sola entrada. No hay salida, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué tenemos aquí? Una sola entrada, cero salidas, ¿no? Una entrada, cero salidas. No hay salidas, ¿no? Entonces fíjense, tenemos flujo másico de entrada menos salida cero es igual a la variación del contenido, ¿no? ¿Sí? Tenemos que resolver esto, entonces vamos a tener flujo másico de entrada de T va a ser igual a la variación de la masa del volumen de control. ¿Cuál es la definición de flujo másico? Acuérdense que esto lo hemos visto en mecánica de fluidos, ¿no? Y esto es igual a la derivada de la masa respecto al tiempo, ¿sí o no? Entonces reemplazamos aquí. Y obviamente esto se cancela. Esto con esto. Y tenemos que integrar, ¿no? La masa del volumen de control entre la masa inicial y la masa final, ¿no? Y aquí sería entre 0 y la masa que ha entrado, ¿no? Claro, porque al principio no entra nada. No entra nada a través de la válvula, ¿no? No entra. Entonces esto se integra. ¿Y qué obtendríamos? Que toda la masa que entra ¿no? Esto se cancela con esto. Masa que entra menos 0 sería directamente igual. La masa que entra es igual. Aquí, ¿no? También simplificamos esto. Sería masa final menos masa inicial.
Y esta es la ecuación del balance de materiales. ¿No? Toda la masa de helio que entró es simplemente la resta entre la masa final de helio dentro del globo y la masa inicial. ¿Sí o no, señores? ¿No es? Fácil de entender. Si yo tengo un recipiente que contiene 1 kilo de agua y al final mi recipiente tiene 11 kilos de agua, entonces ¿cuánto fue la masa que entró? Si al final hay 11, al inicio había 1, 11 menos 1, 10, entonces entró 10 kilos. Así de simple, ¿no? Así de simple. Parece complicado, ¿no? Esas integrales con colorcito ahí, pero en realidad es lo más simple del mundo de entender. Entonces la masa que entró ¿no? Aquí, la masa que entró de helio es la diferencia entre la masa que había al inicio y la masa que hay al final. Obvio, claro que sí, ¿no? Masas totales. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si podemos calcular algunas de las masas. La masa inicial, ¿cómo vamos a calcular? Cálculo de la masa inicial y si podemos la masa final. ¿Ya? Con la ecuación de estado, pues ¿por qué? Porque el helio es un gas ideal y en estas condiciones la presión es muy baja. Entonces la mejor expresión es la ecuación de estado, no hay otra. ¿Sí? La ecuación de estado es la mejor ecuación. ¿Ya? Es la mejor ecuación. Entonces vamos a tener P por B es igual a mRT sobre masa molecular, ¿no? Entonces la masa va a ser igual a la presión por el volumen por la masa molecular sobre R por T, ¿no? Hay presión, volumen y temperatura son las variables de estado y M y R son constantes. Entonces la masa 1 sería igual a la presión 1. 100, ¿no? Inicial, aquí está, de 100 kilopascales. Pero hay que llevarlo a atmósferas, ¿no? 100 entre 101,325. Por el volumen, si este volumen lo dejo en metros cúbicos, el resultado me va a dar en kilos. Pero no va a dar espacio, ¿no? Mejor si lo anotamos en la siguiente. Lo vamos a borrar esto. No me va a dar espacio, ya que esté apretado, mejor no. Aquí miren, aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces la masa al inicio sería igual a la presión inicial. Dijimos 100 y para llevar a kilopascales, o perdón, atmósferas entre 101,325. Multiplicado. El volumen, 40 metros cúbicos, ¿no? Si el volumen lo dejo en metros cúbicos, el resultado me va a salir en kilos. Por la masa atómica del helio. El helio es un gas noble, no forma molécula, ¿no? El helio es realmente un átomo suelto, gaseoso, no forma molécula, es un gas noble. ¿Y cuánto vale la masa atómica del helio? Vale 4, ¿no? Si quieren lo verificamos por si las dudas, ¿no? Sí, vale 4, ingeniero. Está bien. 4,004. Lo podemos dejar en 4 nomás. Dividido entre R0082. La temperatura inicial en Kelvin, ¿no? 17 grados centígrados. 273 más 17 es 290,15. Y como les adelanté, este resultado va a ser en kilos. Es obligación y deber personal verificar las unidades, ¿no? Entonces obtenemos la masa inicial. Ya. Entonces vamos a reemplazar aquí.
Entonces tenemos 100 por 40 por 4. Arriba abajo, 101.325 por 0.082 por 290 y un pelín. 6,637. Ahí está. Entonces al inicio tenemos 6,637 kilos de helio. ¿Ya? Ahí está. Esa es la masa inicial. Para calcular la masa final tenemos que hacer algo parecido. Entonces la masa al final es igual ¿no? A ver, aquí está, ¿no? La presión final es 125, pero no olvidarse llevar a atmósferas. Por el volumen final, ya lo hemos calculado, es 50 por la masa atómica del helio, 4. R0082. Pero la temperatura, esa es la que no conocemos, esa es la que nos está pidiendo, ¿no? Determina la temperatura final, dice T2. Esto es lo que nos está pidiendo, T2. Pero no olvidarse que tiene que estar en Kelvin. Entonces lo podemos dejar indicado esto, ¿no? Ya, lo podemos dejar indicado. $3008,91, ¿ya? Entonces sería 3008 sobre T2. Ya, vamos al siguiente, ¿no? Entonces la masa que entra es masa final. Sería todo esto. .91, ¿no? Entre T2 menos la masa inicial, 6.60 y... ¿Cuánto era? 63,7, ¿no? Sí, 63,7. Todo esto en kilogramos, por si acaso. Ahí está. Con el balance de materia no podemos hacer más. ¿Ya? Vamos con el balance de energía. ¿Sí? Balance de energía. Entonces, ¿qué tenemos en el balance de energía? Tenemos calor, más o menos trabajo, eso no importa. Hay que tener mucho cuidado sí, con la convención de los signos. Va a ser igual, ¿no? Al cambio de energía cinética o cambio de energía del sistema más cambio de la energía del volumen de control, ¿no? Ahí está, cambio de energía del volumen de control. Ahora dice que este globo es adiabático. ¿Qué significa? Que el flujo de calor es cero, ¿no? Y vamos a tener esto. ¿Ya? Vamos a tener todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por diferencial de t. Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? No se olviden que el trabajo es una función de transferencia, entonces el trabajo
yo lo puedo escribir así. No es una función de transferencia, el trabajo es una función de trayectoria. ¿No? Y el cambio de energía del sistema es igual al cambio de energía, o en diferenciales de una vez, pongámoslo, porque estamos trabajando con diferenciales, porque al final esto es una diferencia, vamos a tener lo siguiente. Entonces fíjense que los dt se cancelan acá. Y la integral de una función de trayectoria es nomás la misma integral, ¿no? Y aquí que vamos a tener, o si quieren dejémoslo así, vamos a tener esto, ¿no? Y ahora podemos integrar. Podemos integrar, ¿no? Aquí tendríamos la energía de entrada menos la energía de salida, ¿no? Aquí tendríamos la energía inicial, la energía final. Esto es dentro del volumen de control. Y aquí no se puede decir trabajo inicial y final, ¿no? Simplemente entre los estados inicial y final, si quieren, ¿no? ¿Ya? Y en el momento de integrar, entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos este resultado. Simplemente trabajo aquí, sería igual, sin el punto, ¿no? Ya el punto se perdió hace rato. Es trabajo total nomás. Y aquí vamos a tener energía de salida menos energía de entrada. Y aquí vamos a tener energía final menos energía inicial dentro del volumen de control. Ahí está, ¿sí? Ahora miren, si nos fijamos en el dibujito, no hay nada que sale. Todo entra, ¿no? Aquí hay una energía de entrada. Pero también aquí hay una energía inicial y aquí hay una energía final. Pero no sale nada. Entonces, como no sale nada, esto es cero. ¿No? ¿Ya? Ahora, la energía de entrada es igual a la entalpía más la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Ahí está. La energía final del sistema. Como es un sistema cerrado, ya no se utiliza entalpía, se utiliza energía interna. Y como el globo no está volando, no está cambiando de posición ni tiene velocidad, entonces la energía cinética y potencial es cero. ¿Ya? Y la energía inicial es igual a la energía interna inicial. ¿Ya? Ahora, en las corrientes de entrada, aquí no me dice con qué velocidad está entrando el helio, ni tampoco me dice si hay diferencia de alturas. Entonces, en la energía de entrada, este término también es cero y este término también es cero. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto al final sería la masa de entrada por el calor específico, porque para entalpía es Cp por la temperatura de entrada. Siempre y cuando tomemos la temperatura de referencia como cero, ¿no? Igual aquí va a ser a la masa final. Ahora es Cb para energía interna por temperatura final menos cero. Cero es la temperatura de referencia. Masa inicial Cb por T inicial menos la temperatura de referencia, que yo puedo ponerle cero si me da la gana, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, continuamos por aquí. ¿No? Bueno, la energía de entrada es menos la masa de entrada
el calor específico por la temperatura de entrada, más la energía total final es la masa final, CB T2, menos la masa, la energía inicial es M1 CB T1. Ya, aquí nuestra incógnita es T2, ¿no? T2, no se vayan a olvidar. Vamos a continuar. La masa de entrada es esta, aquí está, fíjense, ¿no? Entonces lo vamos a reemplazar. 3008.91 entre T2 menos 6,637. Hay que calcular, hay que obtener CP para el helio. El calor específico, eso está en tablas. ¿Ya? Esta, ¿no? 1193 julios Kelvin kilogramo. 5193. Dividido entre 1000 sería 5,193. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a anotar si quieren. CP para el helio 5,193 kilojulios kilogramos Kelvin. ¿Ya? Ahí está. No se olviden que centígrado es lo mismo que Kelvin en este tipo de cálculos, ¿no? Entonces ahí está. Por CP 5,193. Ya, las unidades todas son coherentes por la temperatura de entrada. La temperatura de entrada es de 25 grados centígrados y esto equivale a 298,15 Kelvin. Entonces, por 298,15 Kelvin. ¿Ya? Ahí está. Más, dice ahora, ¿no? Más la masa final. Aquí lo vamos a anotar. Miren, CB lo puedo factorizar también, ¿no? Entonces voy a tener aquí la masa 2. Creo que eso lo hemos calculado aquí. La masa 2 está aquí. 3008,91 entre T2. Por T2. CB lo voy a sacar ya. Menos la masa 1, 6,637. CB lo voy a sacar por T1. La T1 es 290,15. Y CB, ¿cómo puedo calcular CB para el helio? Sabiendo esta relación, ¿no? CP menos CB es igual a R. Esto lo hemos visto en teoría también, ¿no? Y R para el helio, lo tengo yo anotado por algún lado. A ver, eso lo tengo por algún lado yo. Si no me equivoco. Está, miren. 2,0769. Este es el R para el helio, ¿ya? La constante propia para el helio, 2,0769. Entonces sería 5,193 menos 2,0769 era, ¿no?
2,0769. Ahí está. 3,1161. Entonces, eso es lo que vale CB para el helio. 3,1161. En las mismas unidades, ¿ya? En las mismas unidades. Entonces, todo esto por 3,1161. Aquí da la suerte que se simplifica. ¿Y qué nos falta averiguar? El trabajo, ¿no? Sí, porque aquí hay trabajo. Les dije, hay un trabajo para vencer la presión atmosférica y hay un trabajo para vencer la elasticidad del globo. Entonces, existe trabajo, definitivamente, para hinchar al globo. Pero ese trabajo tiene que distribuirse en un trabajo para vencer la presión atmosférica y el otro trabajo elástico para vencer la elasticidad del globo. Para eso, fíjense, voy a hacer un diagramita aquí, P versus B, muy simple y sencillito. ¿Ya? Los diagramas P versus B son muy útiles porque el área bajo cierta curva es un trabajo. Entonces, fíjense, yo tengo aquí la presión inicial de 100. Esto, digamos, va a estar en kilopascales. Y el volumen va a estar en metros cúbicos. Y tengo aquí la otra presión mayor, 125. Para 100 el volumen es 40 y para 150 el volumen subió a 50. Entonces tenemos dos puntos. Un punto por aquí. Y el otro punto estaría por aquí arriba, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Por aquí, ¿no? Ahí está. Y como la variación es proporcional entre la presión y el volumen, entonces la transformación es una línea recta. Proporcionalidad. Este sería el estado inicial y este sería el estado final. Y el área bajo esta línea recta es el trabajo, ¿no? El área. Eso lo han tenido que haber visto en físico-química o a lo mejor ya lo están viendo en termodinámica. Ahí está. ¿Y cómo yo calculo el área de esta figura? Entonces es como si yo tuviese el área de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo y un triángulo. ¿Sí o no? Dos áreas, ¿no? ¿Ya? Entonces el trabajo es el área del rectángulo, base por altura. La base es 40, 50, 10 es la base, ¿no? Y piense que la altura es 100, pero esta es la presión 1, entonces esto sería la presión 1 por volumen 2 menos volumen 1. Y esta es la expresión para el trabajo, del trabajo para vencer a la presión atmosférica. Más el trabajo elástico y es el área de ese triángulo, base por altura. Esta alturita es presión 2 menos presión 1, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces sería presión 2 menos presión 1. Esto es la altura. Y la base, B2 menos B1. Pero el área de un triángulo es la mitad, ¿no? Base por altura entre 2. Ahí está. Si la presión está medida en kilopascales y el volumen en metros cúbicos, todo me va a salir en kilojulios. Entonces esto sería 100 por 10 más un medio de 125 menos 100 por 10 también. 1000. Ese es el trabajo para vencer la presión atmosférica y el trabajo para vencer la elasticidad del globo sería 125 menos 125 por 10, 250. Entre 2, 125, ¿no? Y este sería el trabajo para vencer a la elasticidad del globo. Entonces el trabajo es 1125, ¿no?
la suma. Kilojulios. Ahí está. Ahora, este trabajo, jóvenes, según la ley de los signos, es negativo. ¿Por qué? Porque está saliendo del sistema. ¿No? Está saliendo del sistema porque el trabajo es de expansión. Entonces tiene que luchar contra la elasticidad del globo y contra la presión de la atmósfera. Entonces este trabajo es negativo, ¿no? Debe ser negativo porque sale del sistema, ¿no? ¿Hacia dónde sale? Sale hacia la goma elástica y sale hacia la atmósfera para extenderse. Entonces es negativo. Entonces, si ustedes quieren, esto sería igual a menos 1125. Que hemos armado una sola ecuación con una incógnita que es T2. ¿Ya? Que es T2. Resolviendo. Yo lo puedo resolver, ustedes saben, ¿no? Lo podemos resolver esto despejando, haciendo matemáticas. No es nada difícil. Pero lo que vamos a hacer, jóvenes, es un poquito de practicidad, ¿ya? Vamos a trabajar con el solver de acá nomás. Aunque obviamente lo podemos hacer a mano, no hay que ser también tan panchuris, ¿no? Yo lo estoy haciendo por tiempo nomás, porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces tenemos menos 1125 va a ser igual a menos paréntesis. Aquí, para anotarlo igualito, vamos a colocar 3008, ¿no? Punto 91. Vamos a ponerle T nomás, aquí nuestra incógnita. Menos 6.637 multiplicado por CB 5.190, CP, ¿no? 193 por la temperatura, ¿no? La temperatura es 298,15. Luego tenemos más, ¿no? Más. Aquí podemos dejar de anotar los paréntesis, ¿no? Sí, podemos dejar de anotar los paréntesis. O si quieren, lo colocamos. ¿Saben por qué? Porque estamos factorizando CB. Entonces vamos a tener aquí 3008 de nuevo. 91 menos 6.637 por 290.15. Y todo esto multiplicado por CB, 3.1161. Aquí la incógnita es T, ¿no? Incógnita es T. Ahora vamos a ver si está bien. Y ahí está. Ese es nuestro resultado, ¿ya? En Kelvin, no se deben olvidar, ¿no? En Kelvin, porque todo lo estamos trabajando en Kelvin. Y especialmente porque en la ecuación de estado, ya las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Si no, no pudiésemos utilizar la ecuación de estado. 315.27, ¿no? Es fácil para resolver un manual, pero un poco trabajosito, ¿no? Entonces, con Solver, hallamos que la temperatura final es 315,27 Kelvin. Pero en grados centígrados sería menos 273.15, ¿no? 42,2. Ahí está. Entonces fíjense que el globo se hincha, pero también se expande y la temperatura aumenta un poquito, ¿no? Al principio estaba en 17, aunque el aire que entra, el helio que entra está a 25, pero al final resulta que la temperatura es mayor, es 42,12 grados centígrados, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos resultados es válido, ¿ya? Ahí está, en Kelvin.
o en grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Bueno, preguntas, dudas sobre este ejemplo. Es manejo de conceptos, ¿no? ¿Sí? Todas estas cosas necesitamos nosotros saber para entender lo que viene por delante. ¿Ya? Bueno, preguntas, dudas, jóvenes. Ya ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Sí, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Listo. Ya, jóvenes.